Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. ¿Por qué los huracanes se forman más seguido y son más devastadores? Hoy en Foro, el impacto del cambio climático en nuestro continente. Desde Washington, la saluda Gonzalo Abarca. Centroamérica continúa sintiendo los efectos del huracán Julia, mientras en Florida el impacto del huracán Ian seguirá afectando al estado por al menos años, según el propio presidente Joe Biden. Ian causó la muerte de más de 120 personas en la Florida y las Carolinas. También ha dejado a miles de residentes sin trabajo y las pérdidas se estiman en unos $70 mil millones, según la firma Moody's. Pero, ¿qué está pasando en la región? ¿Por qué los fenómenos golpean más frecuentemente? Y la gran pregunta, ¿se puede revertir el impacto del cambio climático? Bien, para analizar el tema me acompaña el doctor Edwin Castellanos del Observatorio Económico Sostenible de la Universidad del Valle en Guatemala. Javier Sierra, portavoz de Sierra Club, la mayor organización ambiental de Estados Unidos. Y también con nosotros nuestros corresponsales en Florida, José Pernalete, y en Nicaragua y Costa Rica, Donaldo Hernández. Bien, bienvenidos todos. Voy a empezar contigo, José. Estuviste informando en medio de esta furia, devastadora del huracán Ian. ¿Qué fue lo que más te impresionó de su devastación? Además de la fragilidad humana, además de la fragilidad de las construcciones y de la necesidad de revisión de políticas para el mantenimiento de infraestructuras, también me ha sorprendido mucho la entereza con la que los residentes, sobre todo de zonas donde habitan hispanos, se han mantenido en pie. La resistencia de estas personas de mantenerse en el lugar donde habitaban para permanecer allí, ver recuperar sus espacios y ver de nuevo renacer la esperanza de vida. Esto es sin duda algo que nos hace ver de cerca lo que es también pertinente destacar, la garantía de tener la vida garantizada, es decir, que poder estar en esos lugares a pesar de las circunstancias tan negativas. La fuerza de la naturaleza fue contundente, pero también ha sido contundente la necesidad y persistencia de los sobrevivientes. Esa resiliencia verdaderamente impresionante, pero también hemos estado viendo imágenes devastadoras mientras tú hablabas y, como decía el presidente Joe Biden, tomará años para reconstruir Florida. Javier, paso contigo. ¿Por qué los huracanes se están golpeando? Fíjate, más frecuentemente y con mayor devastación. Bienvenido. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, hay dos factores fundamentales que agravan el poder destructor de un huracán. En primer lugar, la temperatura del océano y, en segundo, el nivel de humedad en la atmósfera. La crisis climática empeora los dos. Cuanto mayor sea la temperatura del agua, más energía adquiere y más se aceleran los vientos. Ian alcanzó casi 160 millas por hora, realmente un monstruo. Y cuanta mayor sea la humedad concentrada en la atmósfera, más intensas serán las lluvias. Estos dos factores, agravados por la crisis climática, obviamente coincidieron para generar una tormenta de enorme poder destructivo. Al mismo tiempo, es importante considerar el diámetro de esta tormenta. Cuanto mayor sea el diámetro, más devastadora es. El diámetro de Ian fue absolutamente enorme, incluso mayor que el famoso Katrina o Andrew, por ejemplo. Causó una tremenda devastación en el sur de la Florida y fue menos de un quinto del diámetro de Ian. Ahora, escuchemos lo que dijo el presidente Biden al visitar Florida la semana pasada. No es necesario tener mucha imaginación para entender que todo fue hecho añicos por esta tormenta histórica, titánica e inimaginable. Hay que empezar de cero, tomará mucho tiempo, no semanas ni meses, tomará años para volver a restaurar el estado de Florida.
Edwin, fíjate, pese al esfuerzo del gobierno de Estados Unidos, el presidente Joe Biden diciendo que demorará años restaurar Florida, ¿qué debe hacer entonces la población que vive en esas zonas costeras, ¿no?, de alta densidad demográfica, tanto en Centroamérica como en Estados Unidos? Bienvenido. Gracias, Gonzalo, por invitarme. Es una pregunta difícil, definitivamente, porque lo que ha ocurrido es que hemos empezado a habitar desde hace años áreas que no debían de haber sido habitables. Florida, por ejemplo, muchas de esas áreas originalmente eran pantanos que fueron drenados para luego construir. Entonces, realmente, en algunos casos lo que está ocurriendo es que la naturaleza está retomando lo que originalmente debía haber sido naturaleza. Obviamente ahora es difícil decir, bueno, pues sálganse de ahí, porque ¿a dónde se van a ir? Y además va a ser muy caro hacer esas movilizaciones. Entonces algunas ciudades están empezando a construir muros, están empezando a construir diques para protegerse, pero definitivamente en la medida en que los huracanes se hagan más intensos, incluso esas medidas de protección van a ser insuficientes. Qué dilema verdaderamente impresionante y triste, ¿no?, para muchas personas que viven en el área. Donaldo, tú también has estado en el ojo del huracán, pero obviamente en este caso en Centroamérica. ¿Qué te han dicho los damnificados? Bienvenido. Gonzalo, los damnificados han expresado su consternación porque muchos aún permanecen en los albergues que han habilitado los gobiernos de Centroamérica. Hay que mencionar que al menos 28 personas perdieron la vida por este ciclón tropical. Pero la región siempre es vulnerable durante la temporada de ciclones y estas familias aún permanecen en los albergues porque los ríos no han recuperado su caudal y se registran aún deslizamientos en parte de Centroamérica. Claro. Bien, esto es Foro de la Voz de América. Hoy analizando el impacto de la crisis climática en todo el hemisferio. Continuamos en Foro de la Voz de América. Los huracanes Ian y Julia han causado desplazamiento de miles de personas, pérdidas de puestos de trabajo, destrucción de cultivos, alteraciones en la cadena de suministros y pérdidas en inversiones inmobiliarias, según la Agencia de Manejo de Emergencias de Estados Unidos, FEMA. Bien, continúa con nosotros el doctor Edwin Castellanos de la Universidad del Valle en Guatemala, Javier Sierra, portavoz de Sierra Club, y también nuestros corresponsales en Florida, José Pernalete, y en Nicaragua y Costa Rica, Donaldo Hernández. Edwin, el impacto de estos fenómenos causa también una emergencia sanitaria, ¿no? O sea, ¿qué sucede cuando pueblos enteros son arrasados y destruidos por las aguas y los deslaves? ¿Qué hace esa población? ¿Cómo se reintegra a la sociedad y a la economía? Muy difícil, de verdad, Gonzalo. Imagínate que incluso en Estados Unidos, con todos los recursos económicos que tienen, el presidente está hablando de años de reconstrucción. Ahora imagínate aquí en Centroamérica, con gobiernos que son muy limitados en sus recursos, las poblaciones afectadas pueden pasar incluso décadas antes de recuperarse. Vemos el ejemplo de las comunidades que fueron afectadas por ETA y IOTA hace 2 años, todavía están en una situación muy precaria. Entonces, definitivamente, estas comunidades necesitan ayuda externa, no solo de los gobiernos, sino también de organismos internacionales para lograr recuperarse. Ahora, Javier, ¿se puede revertir el cambio climático? Si es así, ¿cómo hacerlo? Bueno, tenemos que aceptar que algunos aspectos de la crisis climática son irreversibles. Llevamos décadas advirtiendo a los gobiernos y a la industria de combustibles sucios que esta va a ser la situación. Esto estaba... se veía venir. La potencia de estas tormentas no va a disminuir. Las comunidades más vulnerables, las que viven en hogares menos preparados para aguantar el embate de estos monstruos, son las que más sufren. Sí, hay que reconstruir, pero de manera equitativa, no solo en las áreas más ricas, sino en todas las zonas destruidas. Tenemos las soluciones para minorar la gravedad de la crisis climática, la progresiva y urgente eliminación de los combustibles fósiles. Estos tres son el petróleo, el gas y el carbón, son los combustibles que realmente alimentan y empeoran la crisis climática. Tenemos que sustituirlos con energía limpia y renovable como la eólica y la solar.
Muy bien. Naciones Unidas ha hecho de la lucha contra el cambio climático una de sus columnas. Esto fue lo que dijo su secretario general, Antonio Guterres. A third of Pakistan flooded. Un tercio de Pakistán está inundado, Europa con el verano más caliente en 500 años, las Filipinas golpeadas, toda Cuba en penumbras y aquí en Estados Unidos el huracán Ian nos ha recordado de manera brutal que ningún país ni ninguna economía es inmune a la crisis climática. Bien, Edwin, lo que tú y Javier han dicho y que lo repite Guterres, o lo dice Guterres, ningún país ni ninguna economía es inmune. Ahora, pero ¿qué se puede hacer o qué puede hacer la sociedad civil para participar en la lucha contra la crisis climática? Bueno, ya lo decía Javier, por un lado tenemos que alejarnos de los combustibles fósiles y cada uno de nosotros podemos participar de esa iniciativa, incluso con los vehículos que conducimos, eventualmente movernos a vehículos más limpios como vehículos eléctricos, definitivamente será una ayuda. Pero en términos de enfrentar estas crisis también tenemos que estar preparados conociendo los riesgos a los cuales estamos siendo enfrentados. Dependiendo de dónde vivamos, los riesgos pueden ser de inundaciones, pueden ser de deslaves o de otra índole. Entonces, en la medida en que estemos informados, en esa medida podremos responder mejor. Claro. Ahora, José, ¿hay comunidades en Florida que están en este momento incomunicadas o continúan sin electricidad? ¿Cómo marcha la reparación, por cierto, sobre el puente hacia la isla Sanibel? Sí, Sanibel y Captiva son dos áreas en esta zona de impacto que en estos momentos tienen el tránsito restringido. El puente que colapsó fue parcialmente restituido con toneladas de materiales para tratar de sostener un poco lo que puede ser el equilibrio de la vía y garantizar el paso de los camiones que en estos momentos se están transitando. Para mediados de la próxima semana se espera la restitución restringida del paso de residentes hacia ese lugar de impacto. Sería la primera vez en la que estas personas residentes en esa zona de impacto se vayan a encontrar con las ruinas o con lo que poco que quedó en sus hogares. De resto, hay zonas como en Cabo Coral que todavía no tienen electricidad, Gonzalo. Increíble. Bien, esto es Foro de la Voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Somos Voz de América. Continuamos en Foro de la Voz de América. Donaldo, los nicaragüenses y la mayoría de los centroamericanos en realidad fueron golpeados en 2020 y en solo 2 semanas por 2 históricos huracanes, Iota y Eta, ¿no? Ahora, ¿cómo enfrentan los nicaragüenses a Julia si aún no se recuperan de los fenómenos del 2020? Gonzalo, esa es una pregunta que se hacen miles de damnificados por los huracanes Eta y Iota que provocaron más de 200 muertos y más de 4 millones de afectados por el paso de esos ciclones en octubre del año 2020. Y sobre todo es difícil para los gobiernos de Centroamérica porque es considerada la región más pobre del hemisferio occidental. Y las familias estaban en efecto en reconstrucción de sus viviendas por el impacto de esos huracanes. Y ya con el paso de Julia se vuelven a reiniciar una nueva construcción de sus residencias. Quiero mencionarte que el Sistema de Integración Centroamericana, SICA, ya ha pedido a la comunidad internacional un urgente apoyo financiero para mitigar los efectos sociales, económicos y de infraestructura provocados por el ciclón Julia. Pero también ambientalistas nicaragüenses y de otras regiones de Centroamérica están llamando a las autoridades de cada gobierno a parar la deforestación en la región centroamericana, Gonzalo. Muy bien. Ahora, Javier, al hablar de huracanes desoladores, hay que mencionar, ¿no?, a Fiona y su impacto en Puerto Rico. Tanto Fiona como Ian son los huracanes que han causado daños billonarios, ¿no?, este año según datos oficiales. Fiona dejó sin electricidad a la isla, que por cierto no se ha recuperado aún del fenómeno. ¿Cuál, o más bien, cómo atenuar en el Caribe la devastación de estos fenómenos, Javier?
Bueno, para generar la práctica totalidad de su electricidad, Puerto Rico tiene que importar combustibles fósiles, lo cual hace que la cuenta de la luz sea el doble de cara que el promedio en Estados Unidos y que lo haga la isla mucho más vulnerable al embate de estos grandes huracanes. Después de María, el gobierno puertorriqueño insistió en el vetusto sistema eléctrico, construyendo más plantas de combustibles fósiles. Desde entonces, la isla ha tenido una oportunidad histórica de construir una red basada en la energía limpia, como las microredes de energía solar, que la convertiría sin duda alguna en un líder nacional en el desarrollo de tecnologías limpias y descentralizadas. Eso es fundamental para Puerto Rico, que beneficiarían además a todos los habitantes de la isla, no solamente a unos cuantos, y la prepararía para confrontar a la próxima Fiona. Fíjate que hay un ejemplo magnífico, que es el que ocurrió en el suroeste de Florida, al paso de Ian. Hay una comunidad llamada Babcock Ranch que sobrevivió casi sin rasguños el embate del huracán. ¿Por qué? Porque depende exclusivamente de energía solar, está rodeada de humedales que detienen el embate de las mareas y además está alejada de la costa. Este es un buen ejemplo que quizá Puerto Rico debería considerar. Muy bien. Edwin, desde el punto de vista gubernamental, ¿cuáles planes o políticas deben ponerse en acción para proteger a los ciudadanos de la devastación causada por estos fenómenos? Oh. Javier, creo que perdimos a Edwin momentáneamente. Ahora sí, adelante Edwin. Gonzalo, mencionaba de que es importante que los gobiernos ya no busquen poblar regiones que sabemos que son vulnerables. Nos gusta vivir frente al mar porque es bonito esa vista del mar, pero sabemos de los problemas que estamos teniendo, no solo por los huracanes, sino por la subida del nivel del mar. También nos gusta vivir en áreas de montaña que muchas veces son de deslave. Entonces, realmente los ordenamientos territoriales deberían demostrar en dónde no debemos de construir y buscar que allí se mantenga lo más alejado posible las construcciones urbanas. Muy bien. Javier, ¿cómo se relacionan estos huracanes a la migración masiva de centroamericanos a Estados Unidos? ¿Crees que la crisis climática ha contribuido a la situación de emergencia migratoria aquí en Estados Unidos? Sí, sin lugar a dudas, y la evidencia lo demuestra. Honduras, El Salvador y Guatemala han sufrido devastadoras sequías, seguidas de ocasionales huracanes como Julio, como estabas tú mencionando antes. Ambos fenómenos están agravados por la crisis climática y están haciendo inviable la agricultura de subsistencia que mantiene a millones de personas. Tras el colapso de al menos 2 cosechas consecutivas a inundaciones devastadoras como las que estamos viendo ahora, estos agricultores solo ven una salida: emigrar hacia el norte. Según el Banco Mundial, el ascenso de las temperaturas y el clima extremo propios del calentamiento global van a forzar a casi 4 millones de centroamericanos a emigrar a Estados Unidos en las próximas décadas. Estos son, como te digo, son cifras refutables del Banco Mundial. Ahora, José, una de las grandes dudas es por qué miles de residentes de Florida no evacuaron a tiempo y enfrentaron la furia de Ian, en muchos casos de manera mortal. ¿Qué dicen las autoridades? Sí, precisamente existen varias razones. Una de ellas es la falta de acatamiento por parte de los residentes, quienes dudaban de que la contundencia de Ian se hiciera presente en lugares donde nunca se había sentido tal magnitud. Sin duda que esto también fue contradictorio al momento en que las autoridades, expertos del Centro Nacional de Huracanes advirtieron y dijeron que el agua pudiese llegar hacia lugares donde nunca se hubiese hecho presente. Esto acá ya comienza entonces la crítica hacia las autoridades locales, donde no atendieron la envergadura del cono de incertidumbre que dibujaba el trayecto de Ian. Incluso en la mayoría de los modelos proyectados por parte del Servicio Nacional de Huracanes, ellos allí dibujaban el trazo sobre el condado donde había hecho impacto, a pesar de que hubo un desplazamiento más hacia el sur y se esperaba más bien hacia el área de la bahía de Tampa, donde todos estábamos esperando
se hubiese resultado el mayor impacto, es allí donde fueron sorprendidos y muchas personas incluso reclaman de que la medida de advertencia se efectuó 24 horas después al momento en que era recomendable. Ya en la parte final de Foro de La Voz de América. Bien, Edwin, tus conclusiones sobre esta crisis climática. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué debemos hacer? Desafortunadamente vamos hacia un aumento mayor de la temperatura y entre más aumente la temperatura, más extremo se va a hacer el clima, tanto de exceso de lluvia como de sequía. Entonces tenemos que revertir ese aumento de la temperatura, como ya se ha dicho, reduciendo las emisiones de los gases que están calentando el planeta. En el largo plazo, si no hacemos algo por dejar de usar petróleo, por dejar de usar carbón, la temperatura va a llegar a niveles tan altos que va a ser imposible adaptarnos a estos cambios. Ahora, Javier, tus conclusiones y sugerencias también, ¿no?, para evitar que el cambio climático siga devastando la forma en que lo está haciendo en este momento. Bueno, tengo que reiterar de nuevo, se ha mencionado varias veces en tu programa, Gonzalo, la medida más efectiva contra la crisis climática es la reducción drástica del consumo de combustibles sucios. La ciencia nos advierte que para 2030 hemos de reducir este consumo en un 45% y para 2050 eliminarlo por completo. En otras palabras, tenemos que dejar al menos 3/4 partes de las reservas de petróleo, gas y carbón en el subsuelo. Nos encontramos en una emergencia planetaria en la que las olas de calor, las sequías, las tormentas de inusitada potencia, como he mencionado antes, se suceden con pasmosa frecuencia en todo el mundo. Para la posteridad estamos vigilando ni más ni menos que el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Tenemos que cumplir con las prescripciones de la ciencia, porque lo que nos estamos arriesgando ni más ni menos es el futuro de nuestra especie. Claro, muy bien. Y brevemente, Donaldo, las medidas que las autoridades, tanto en Costa Rica como en el resto de Centroamérica, están adaptando frente a nuevos fenómenos. Gonzalo, aún hay emergencia en buena parte de la región centroamericana. Por ejemplo, se han suspendido las clases en la mayoría de los países y también han alertado a la ciudadanía para que no se acerque a los ríos que se han desbordado para resguardar su vida. Gonzalo. Y bien, José, en Florida, muchas de las personas en Florida han dicho que no regresarán a un área que verdaderamente es propenso, obviamente, a la furia de los huracanes. Tu análisis sobre esto, más bien tu perspectiva sobre lo que se está sucediendo en Florida. Sin duda que a raíz de las recientes manifestaciones meteorológicas de impacto directo y contundente en Florida han generado cambios en las políticas de construcción, un antes y un después. Sin duda que Ian va a generar también, va a ser ese motor para modificar las adecuaciones necesarias y generar mayor resistencia en las áreas residenciales. Estimamos que allí es donde también vaya a haber un mayor impacto en la manera como se van a reconstruir esas zonas y también la afectación en los seguros y las garantías que puedan tener para estas construcciones. Gonzalo. Bueno, muchísimas gracias a Javier Sierra de Sierra Club, al doctor Edwin Castellanos de la Universidad del Valle en Guatemala, a nuestros corresponsales que han sido testigos de excepción de estos fenómenos atmosféricos, José Pernalete y Donaldo Hernández. Llegamos así al final de esta edición de Foro de La Voz de América. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.